Perfecto. En igual estábamos esperando cerca de 40, 50 personas que se habían anotado para el encuentro. Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente les doy la bienvenida. Los felicito, las felicito por el Día del Counselor. Estamos celebrando en esta ocasión, a través de un evento virtual de la Asociación Argentina de Counselors, estamos celebrando el Día del y la Counselor. A lo largo de este día vamos a tener varias actividades virtuales. En esta ocasión nos encontramos para poder conversar y poder profundizar sobre el ámbito laboral y el ámbito deportivo, similitudes y diferencias de abordaje. La idea es que las mesas de trabajo, que son las mesas de trabajo de counseling laboral y representantes de la mesa de trabajo de counseling deportivo, podamos conversar y encontrar cuáles son aquellas similitudes que nosotros tenemos al momento de abordar distintas situaciones en estos dos ámbitos. Ver cómo quizás podemos abordar la problemática del liderazgo, las situaciones que aparecen con el liderazgo, las situaciones y problemáticas que aparecen con la comunicación y los problemas de comunicación, los climas laborales y deportivos. Así que va a ser es un encuentro, es un coloquio para que podamos conversar, que podamos profundizar con counselors que venimos ya trabajando en estos ámbitos, a través de proyectos, a través de trabajos que hemos realizado en organizaciones, en clubes. Así que les doy la bienvenida, disfruten por favor del encuentro, participen, ¿sí? Porque es un encuentro para participar, para preguntar, para contar experiencias también. Marce, no sé si estás... Sí, Marce, te dejo el lugar para que puedas conversar sobre gestión deportiva y arrancamos con el encuentro. Éxitos y disfrutemos. Muchas gracias, Damián. Gracias a todos y todas por estar hoy acá presentes. La idea, como dijo Damián, es tratar de encontrar las similitudes y las diferencias, pero más allá de las diferencias, sino cómo pueden ambas áreas complementarse. La verdad que a mí me salen muchas más similitudes que diferencias, porque dentro del plano de la gestión estamos trabajando con personas y las personas que están dentro de las instituciones hacen la integridad y la capacidad y el despliegue total de cada uno de nosotros y de nosotras en el momento de la práctica deportiva y dentro de la práctica de la gestión. Entonces, la gestión deportiva en un plano inicial se pone para la ayuda de los atletas. Pero las instituciones construidas por personas, por supuesto, están muchas veces constituidas por personas que no han realizado el deporte o personas que sí han realizado la práctica deportiva. En esa unión de estos dos tipos de perfiles que dentro de las instituciones deportivas, que son todas no gubernamentales, entonces no tienen fines de lucro, y al no tener fines de lucro muchas veces se hace sin una remuneración económica, aunque por lo menos en alto rendimiento y en la parte profesional sí hay muchas personas que trabajan para las instituciones que sí tienen una remuneración económica. Entonces, en esta parte de diferenciación importante de cómo se desemplea cada una de las personas dentro de estas instituciones y dentro de su rol dentro del deporte, empiezan a haber diferentes problemáticas en las cuales el counseling y el counselor y la counselor puede tener un rol hasta en muchos casos fundamental para la toma de decisiones y en la construcción de aquellos líderes para la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué apunta la gestión deportiva? En el deporte es lograr el máximo rendimiento de la institución y de los deportistas y los atletas en la diversidad que existe. Y no dejamos librado al azar ni la discapacidad ni la inclusión a determinados deportes dentro de cada uno de los ámbitos. Entonces, cuando hablamos de gestión desde un lugar en la que transversalizamos el deporte en cada una de las áreas. Por ejemplo, tenemos el área de contaduría, el área de indumentaria, el área de legales, el área de la comisión directiva y la constitución de esta comisión directiva. Es fundamental cuando empezamos a trabajar dentro de las instituciones considerar cuál es el perfil general de la institución, que es lo mismo que sucede en el ámbito de trabajo en el laboral, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber con qué tipo de institución estamos trabajando y cómo son esas raíces culturales que tiene
la institución deportiva. Como siempre está transversalizado por el deporte y el tipo de deporte, no podemos dejar a un lado que cada deporte tiene su propia impronta. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde el counseling, en la gestión y en la parte institucional, tenemos que también aprender a comprender cuál es el deporte con el que estamos trabajando. Cuando tenemos determinada experiencia como exatletas de alto rendimiento, amateur, profesional, o de iniciación o formativas, ya tenemos como un pequeño trayecto caminado, por decir de esa forma. Entonces vamos a ir teniendo un espejo de situaciones en las que hemos transitado como en aquel entonces. También hay deportes en los que son amateurs y los seguimos transitando. Y la idea es poder tratar de ir diferenciando cuáles son esos lugares que vamos ocupando como counselors y no pisarnos, ¿no? En el afán del deporte, porque el deporte lo que nos lleva también es la parte del amor al deporte, el fanatismo al deporte, eso que nos apasiona, ¿no? Entonces, el counselor tiene que estar, a su vez, como encontrando constantemente esa distancia óptima para. Cuando hablamos de gestión en la institución y en los deportes, tenemos que tener, depende el lugar en donde estemos trabajando, con un encuadre bien armado. El counselor deportivo no trabaja en un encuadre 100% de la consulta, en el espacio rígido de la consulta. Trabajamos en muchos espacios. Podemos trabajar al lado de una pileta de natación, al lado de una cancha, al lado de una pista de patinaje. Estamos todo el tiempo tratando de ser sostén de la regulación y el acompañamiento para el despliegue general del deporte, porque estamos buscando a través de una regulación y un entrenamiento mental, intentando que puedan sacarlo mejor en la pista o en la cancha o en donde esté practicando el deporte. Entonces, desde ese lugar, la gestión deportiva es muy amplia. El counselor, voy a poner tres ambientes diferentes. En el amateur, nosotros estamos trabajando desde un lugar más de compromiso, respetando que el atleta tiene otras responsabilidades económicas, familiares, etcétera, todo lo que lleve a su integridad, pero está usando el deporte para un objetivo personal. No digo que los otros no lo tengan, pero es un objetivo diferente, y eso nosotros tenemos que acompañarlo y comprenderlo. Desde el área institucional, desde el acompañamiento de una comisión directiva, nosotros estamos tratando de, no lo quiero poner como mediador porque no somos mediadores, pero sí somos los acompañamientos a toma de decisiones, que muchas veces la parte económica y la parte legal y la parte administrativa y lógica y de distribución de los atletas hace a una globalidad, ¿no? Si bien son entidades sin fines de lucro, tiene los aportes de los socios, pero cuando tienen los aportes de los socios igual no alcanza, ¿no? Entonces, la toma estratégica es bastante complicada. Después cuando tenemos el área profesional, cuando se llama alto rendimiento, pero profesionales, cuando están percibiendo los atletas una remuneración, puede llevar a otro tipo de decisiones, donde se ven influenciados los intereses económicos, tanto de los atletas como los de la institución. Y después, cuando estamos en formativas iniciales, es respetar la educación integral del niño. Entonces no podemos dejar a un lado ninguna de las situaciones que nos lleven a vulnerar cualquier derecho del niño, y los docentes, que son los profesores, muchas veces son profesores de educación física, no tienen los recursos muchas veces para trabajar en la empatía y en el desarrollo integral de la parte pedagógica, en la parte de cómo se le habla a los niños, de cómo se desenvuelve, y cuando estos niños están trabajando en ligas o preligas, donde hay una competencia y una alta exigencia, y no podemos decir que es un alto rendimiento, pero sí están trabajando y están entrenando muchas horas para lograr los máximos estándares, bueno, ahí el counselor está muy sobre encima del niño y la familia. Entonces se trabaja de forma integral con la familia y con el niño.
a grandes rasgos, es muy extenso, tampoco me quiero recontraextender, pero bueno, la gestión deportiva es muy amplia, en la toma de decisiones es fundamental, y cómo tenemos acá, y cómo acompañamos a la diversidad de líderes que se encuentran dentro de la gestión deportiva, eh, tiene su cierta complejidad donde a cada uno hay que darle su lugar, porque también hay confrontación de líderes dentro de las instituciones y dentro de los planes, entre el líder del atleta y el líder institucional. Así que, bueno, si sigo hablando un montón, pero bueno, a grandes rasgos es un poco así, y es bastante movible el rol del counselor, y el counselor solo por sí solo evidentemente siempre necesita más personas que colaboren, porque uno nunca da abasto en realidad para complementar. Sí. Marcela Peña, de la Mesa de Trabajo de Counseling Deportivo. Muy interesante, Marce. Sabes que me anoté un par de puntos como para empezar a trabajar o abordar ¿Vale? similitudes y diferencias entre los dos ámbitos. Lo que acabas de contar es general, ¿sí? Un pantallazo general. Y me he anotado un par de cuestiones que seguramente también lo vamos a hablar con integrantes de la mesa de laboral para ver cuál es el aporte que podemos hacer. Pero el principal es el ámbito, ¿no?, de trabajo. Mencionaste el club, ¿no?, la institución. Desde el ámbito laboral también vemos al club deportivo como una organización. Y es ahí una de las similitudes o el trabajo en conjunto que counselors laborales y deportivos pueden hacer. Ver Claro, justamente al porque, club como una discúlpame que te interrumpa, organización. Sí, el club, lo que uno llama club por ser un club social, de ahí el término, es una institución deportiva y está conformada legalmente de tal forma. Entonces, no hay forma de verlas diferentes. La diferencia es que es un club social a donde uno va a participar y tiene mm, participación activa como socio. Pero, exacto. perdón, Mm, juro que no voy a interrumpir mucho más, pero para también ir a las otras instituciones que no son sociales, como por ejemplo las instituciones de comité olímpicos, donde también se toman ese tipo de decisiones y donde también tiene intervención el counseling. Entonces, es un todo donde puede haber dos instituciones deportivas donde hay intervención de socios y donde no haya intervención de socios. Y ahí también nosotros tenemos que tener esta movilidad para poder ver los dos ambientes con miradas diferentes. Pero también ujú. intervenimos. Correcto, sí, y lo que quería iluminar es esta posibilidad de también poder, como counselors laborales, poder acompañar a las personas que trabajan en estas instituciones. Porque dentro de estas instituciones también hay problemáticas o situaciones laborales. Después va a estar los counselors y las counselors del deporte, que van a acompañar todo lo que tiene que ver con la gestión deportiva, el alto rendimiento del deportista, la gestión emocional y mental. Pero desde el aporte del council laboral, con este tipo de organizaciones podemos trabajar con los empleados, con los directivos, ¿sí? Entonces, ver cómo también nosotros nos podemos complementar entre ambos ámbitos para hacer un trabajo integral a veces también, ¿sí? Porque hay veces donde podemos tener la posibilidad de trabajar con los empleados, con los dirigentes, con las distintas comisiones de los clubes. Así que me había marcado esto como para ir iluminando. Habías mencionado también esto como counselors, si tenemos experiencia en un deporte o si somos ex profesionales y ex jugadores. Pasa lo mismo, y esto es una similitud con el counseling laboral. Es lo mismo si tenemos, por ejemplo, en mi caso, que tengo 10 años de experiencia en áreas de administración y recursos humanos. La experiencia que a mí me da el recorrido laboral de haber vivido situaciones, resuelto conflictos, a veces no resueltos conflictos, pero he vivido la intensidad del momento, me lleva a mí eso, el poder empatizar o conectar con un futuro grupo de trabajo o un futuro grupo de personas de una manera un poco más efectiva quizás, ¿no? Un poco buscar esta similitud me parece fundamental, ¿no? Como ex deportistas y también como ex trabajadores y trabajadoras, saber que este conocimiento previo nos ayuda también a poder vincularnos de una manera un poco más efectiva con las personas que tengamos enfrente o con las situaciones que tengamos enfrente. Me pareció muy bueno que puedas mencionar esto, Marce. Y hay muchos deportistas y también
profes de educación física que están estudiando esta carrera y que les sirve porque ven este lado humanístico para poder conectarse de una manera mucho más eficaz con su grupo de dirigidos y dirigidas. Así que bien, anoté un par de cosas, pero no quiero seguir hablando, así que le quiero dejar el lugar a, no sé, Guille, ¿querés aportar, Néstor, que son también Vale, colaboradores de la mesa, Dolores, Cristian? El ok. público también juega, ¿eh? Sí, sí. Vamos, Todos. la idea es invitar a que empiecen a participar. Por eso quería un poco volver al título del encuentro, ¿no? Y yo también me anoté un montón de cosas acá en una hoja que no sé qué, porque un montón de palabras, ¿no? Eh, y escuchándolos a ustedes dos, voy a lo siguiente, ¿no? Creo que la diferenciación fundamental entre hablar counseling en una determinada aplicación como deporte o laboral, no tiene más que ver con manejar cierto lenguaje que al consultante, a la organización consultante, le resulte conocido. Pero veo que en el fondo estamos hablando de centrarnos en las personas. No quiero que se tome esto como un cliché, ¿no? Sino estábamos hablando de liderazgo, comunicación, clima, ¿no? Y las organizaciones también toman mucho del lenguaje deportivo porque eh, muchas organizaciones toman su actividad como una competencia, ¿no? Entonces les resulta fácil usar esos términos que todos entienden de qué están hablando, ¿no? Cuando se habla de ganar, se habla de ser los número uno, ¿no? O sea, se habla de, sí, en general de competir con alguien, ¿no? Eh, pero se me ocurre que nuestra tarea es esto de encontrar a la persona en su relación consigo mismo y con la actividad que realiza. Esta semana pensaba, ¿no? Cuando tiramos el título ya me empezó a carburar las neuronas, ¿no? Y decía, ¿qué diferencia habrá entre un atleta que trata de batir un cierto récord, que en definitiva está compitiendo consigo mismo, con sus limitaciones y con los récords anteriores, ¿no? Hay como una necesidad de trascendencia y habrá que ver en qué medida sus limitaciones son internas o son externas, ¿no? Pensaba en algunos deportes que habían llegado a un límite que parecía que no se podía superar y alguien, como dicen en las organizaciones, pensó fuera de la caja y lo intentó de otra manera y pudo subir 10 o 20 centímetros más la vara, ¿no? ¿Cómo eso pega en las organizaciones de decir esto de por qué hacemos siempre lo mismo de la misma manera? Y por eso siempre logramos los mismos resultados. Entonces hagamos las cosas distintas, que se aplican en el deporte y se aplica en lo laboral también, se aplican en el desarrollo de los seres humanos, elijan el camino que elijan para este desarrollo, que puede ser el deporte. Yo me imaginaba también aquellos que se dedican a ser músicos, por ejemplo. También debe haber muchas similitudes con un deportista, ¿no? Esto de tener que entrenar 8 horas por día para que el cuerpo se acostumbre a hacer eso que la cabeza quiere que haga, ¿no? Y en el deporte también pasa algo parecido. Pasa que es tan amplio el tema deporte y es tan amplio el tema laboral, que siempre todos los ejemplos que se me ocurrían para pensar en las diferencias, me aparecía un contraejemplo para decir que no había diferencias y viceversa, ¿no? Entonces, me quedo con lo que es común, que es la persona
su diálogo interno, sus limitaciones, los constructos, ¿no? Todos esos mensajes que fue recibiendo en su desarrollo y que le pueden jugar a favor o en contra, y que nuestra tarea quizás es esta de generar estos espacios en que las personas puedan autoconocerse, ¿no? y desarrollarse. A ver si con todo esto los animo a participar Yo a todos los que estamos. acá me gustaría por lo menos del lado del deporte, en el lado del deporte no vemos limitaciones. Iría contra nuestra aura motivacional, contra nuestro afán de poder más. No sé en laboral, pero limitaciones en el deporte, salvo que sea algo físico, el deportista de por sí no piensa que está teniendo una limitación. Al contrario, si no, no iría cuando existen lesiones, porque el cuerpo no dio, porque no respondió, porque existió algo que hizo interferencia en su propio cuerpo y resuena en su cuerpo aquello que termina de explotar. Pensar en una limitación sería ir en contra de mi paradigma motivacional básico, te diría. Marcela, ¿cuántas veces escuchamos a los periodistas hablar, por ejemplo, de un tenista, ¿no? que está pasando por un momento psicológico determinado y eso afecta su rendimiento? Pero el periodista no sé si tiene las habilidades y desarrollos y las capacidades Está bien. de los counselors o los psicólogos deportivos para dar veredictos sobre qué le pasa. No voy a armar un debate. Yo tengo bueno, mis serias dudas de que algo, es decir, todos nos ponemos limitaciones a nosotros mismos que en algún momento nos afectan y en otros momentos las superamos, pero no creo que a los deportistas solo los afecten las cuestiones físicas. no, yo no dije que les afecte. Sonó algo así. Yo dije, pensar en una limitación va en contra del paradigma motivacional que hace a mi afán de conseguir mi meta, mi objetivo a lograr. Entonces, pensar desde el acompañamiento deportivo de que yo tengo una limitación, le estaría como... me estaría fallando a mí misma en la motivación. Entonces, buenas, ¿cómo estás? se pueden Hola, pensar... Lice. Hola, S. Hola, Se Marce, ¿me dejan aportar algo con respecto a esto? Sí, dale, Obvio. Ezequiel. Saludos desde España. Qué grande, anoté igual. Ezequiel. Vía Hola, satélite. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Feliz día. Gracias, igualmente. Antes que nada. No, escuchar las limitaciones en el deporte. Y sí, el deportista tiene limitaciones en cuanto a su creencia de sí mismo. Puede ser que él crea que juega la Liga Nacional y puede estar para algo internacional, por ejemplo, en ese sentido. Uy, se quedó Después, congelado. a ver con... A ver ese, ahí. ¿Qué pasó? ¿Después? A ver, dale. Te escuchamos. Decía que había limitaciones en cuanto a sus creencias. Por ejemplo, yo pongo un objetivo de torneo. ¿Estoy para nacional o internacional? ¿Sí? Entonces ahí está la limitación que se puede trabajar. Y una persona en lo laboral, ¿estoy para su sector o no? Esa puede ser mi limitación de creencia. Estoy tirando un ejemplo como para dar luz a algo cotidiano. Nosotros, sí, ¿se corta? Sí, se entrecorta. No sé si querés apagar la cámara, a ver si eso hace que mejore un poco la conexión. Tenemos ¿Se una escucha foto mejor? tuya. Sí, se escucha mucho mejor. Una foto en la asociación. Sí, es verdad, está en la mitad del banner de la asociación. Ahora que la veo. No, y quería sumar esto que justo me interesó el tema de las limitaciones y lo que estaba hablando Guille y Marcela,
Y ahí tenemos una oportunidad también para trabajar en esto. Me parece que hoy es un día de festejo, porque hay una gran oportunidad de trabajar en las organizaciones, en la organización como deporte, el deporte como organización y viceversa, y con los individuos que participan en esto, ¿no? En estos ámbitos. Así que de manera grupal, individual, siempre lo decimos, y bueno, no quiero, quería sumar eso a este pequeño debate de las creencias, ¿no? Sobre las limitaciones. Hay un campo ahí para trabajar, porque donde uno declara una creencia, hay un límite, ¿sí? Con respecto a su objetivo. Entonces, ¿se puede expandir más? Sí, se puede. Es esencial a la persona esta expansión, y bueno, vamos a observarlo, a ver si es por ahí o no. Entonces, siempre me parece que es un tema a trabajar. Bueno, Se entrecorta lo último. A evolucionar. Me parece que bueno, listo. Ok. Eso era No, pero gracias. se captó. No, se captó la idea. Gracias, Ok. a mí. Dale, gracias, ese. Sí, quisiera sumar al concepto este de limitaciones, por ahí desde nuestro espacio de counseling, el tema de lo que es sustentabilidad y salubridad, si se quiere. Porque estábamos viendo similitudes y diferencias entre los dos espacios. Yo en realidad las diferencias las veo más con los otros espacios del counseling, le veo muchas similitudes, lo que mencionaba Marcela del ámbito organizacional como espacio de consulta, lo que decías vos y también Guillermo, de conocer un poco del ámbito en el que se está trabajando, eso también suma. Y hay un tercer factor que es quién es nuestro cliente, que tienen en común, que puede ser tanto la institución deportiva o la empresa que nos está contratando, y no es nuestro foco de consulta, sino que son las personas que trabajan o que se desenvuelven dentro de la institución. Y desde ahí que yo creo que el rol del counseling como ayudar a superar esas limitaciones, una de las características en común también que tienen estos dos espacios es que están orientados netamente a los resultados. Más allá del ámbito más profesional o más amateur, siempre rigen los resultados. Y desde ese punto de vista, las limitaciones tenemos que, sí, ayudar a superarlas, pero hasta cuándo, o sea, pensar en quién nos contrata para lograr mayores rendimientos y cuánto de eso es sustentable en la salud psíquica y de la persona que está trabajando. Entonces, hay también un dilema ético, si se quiere, de hasta dónde tensar esa cuerda, hasta dónde ver ese exceso de superar las limitaciones, de poder siempre dar un poco más, cómo se hace sostenible en el tiempo y cómo es sustentable con el resto de sus actividades. Y ahí es un poco, ¿no?, el riesgo de ser un consultor contratado por una empresa o una institución, cómo mantener esos equilibrios. Ok, perfecto, Néstor. Si les parece, me gustaría preguntarle al público sobre el título de este encuentro del día de hoy. ¿Qué les llamó la atención? ¿Y cuál es el interés que les despertó de poder estar presentes en esta convocatoria para conversar sobre similitudes y diferencias de abordaje? Ahí veo un par de manos levantadas. Ahí veo manitos levantadas. Pueden abrir Mariana. el micrófono y hablar. Mariana, Mati. Sí, en realidad yo considero
no sé si fue Damián o Marcela las que dijeron en un principio de que estamos trabajando con personas, o Guillermo. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que ya trabajamos con personas, la similitud está dada. Después podemos hablar de si es una organización, si es un deporte, si la persona tiene o no o tiende a un deporte. Pero creo que hay muchas cosas en común y similitudes que tienen, sobre todo, base fundamental. Por supuesto, la persona, otra de las cosas que creo que es fundamental dentro tanto de la institución como de lo que tiene que ver con el deporte, sobre todo en deportes de grupo, no hablando de un deporte único que también es importante, es la comunicación, sea la comunicación interna o sea la comunicación externa, o sea, la comunicación de uno mismo o la comunicación entre los demás. Entonces, a veces considero que no hay tanta diferencia entre, y eso es lo que me llamó un poco la atención, ¿no? De esto de hablar de distintas mesas, que si vamos a la base, no hay diferenciación. Después sí, dentro de cosas más específicas, como habló Marcela, que tienen que ver con el deporte puntualmente, o para qué un consultor puede estar llamado a un club, ¿sí? Para trabajar con los deportistas en su forma única, digamos, y en una empresa, quizás, bueno, más en un ambiente de trabajo, o ver cómo se le puede dar al personal algún incentivo para que las situaciones mejoren. Pero yo considero que desde el punto de vista de consultores no hay tanta diferenciación. Entonces, bueno, quería participar por este motivo. Perfecto, buenísimo. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Mati, tenías la mano levantada también. ¿Cómo Sí, estás, buenas Mati? tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy con la cámara apagada por cuestiones de conexión de internet. Bueno, básicamente, completando un poco lo que dijo Mariana, a mí me pasa algo similar. Yo pasé por en diferentes empresas y muchas veces no me sentía a gusto y no sabía cómo manifestarlo. Y además soy preparador físico, personal trainer y acabo de recibirme de la especialización de counseling deportivo. Y claramente son dos áreas que me llaman mucho la atención, porque bueno, también he trabajado toda mi vida en un montón de instituciones laborales y siempre el tema del trabajo en equipo y en grupo y ver cómo nos vamos sintiendo es algo que me llama la atención, y entiendo que en los deportes que son grupales también se corresponde con eso de las similitudes, digamos, cómo están, cómo se va sintiendo, porque muchas veces en los trabajos me ha pasado de estar en situaciones en donde por ahí se saca a alguien de un equipo porque por ahí no estaba sumándose desde lo bueno, y en realidad por ahí era cuestión de cambiar el panorama y mover fichas, no sacar a personas. Así que bueno, básicamente eso es el motivo por el cual hoy, cuando vi el título de diferencias y similitudes y el tipo de abordaje, me llamó la atención y me quise sumar. Así que, digamos, viene por ahí las ganas y la mano. María Belén Perfecto. Tacna, está Gracias, levantando la Mati. mano hace rato. Sí, hola, buenas tardes y feliz día a todos y todas. Básicamente, bueno, adhiero con este planteo que están haciendo estos comentarios respecto a que la ventaja de repente me parece que tenemos las counselors, tiene que ver con la mirada del hombre y esta cuestión, sea en el ámbito que sea, en la disciplina, la especialidad que sea, esta mirada del hombre, esta confianza en la persona y demás. Entonces después, qué sé yo, ¿y qué me trajo hoy a esta mesa? La curiosidad. Básicamente vengo a aprender, me atrae muchísimo todo lo que tenga que ver con lo deportivo, me encanta el deporte, y sí veo, porque bueno, por cuestiones de la vida,
que hay muchos chicos que se dedican al deporte, digamos, de alto rendimiento y que lo pasan muy mal. Y se vuelve contradictorio porque, mi cachorra, porque el deporte es todo lo contrario, supuestamente. Para mí, el deporte lleva no sé, hace muy bien, es sanador, y es una lástima que no sé, que se vea tan perjudicado. Sobre todo en las etapas, cuando decía Marcela, que hablaba de los chicos más chicos y el acompañamiento de las familias y demás, porque verdaderamente cuando están en esa instancia en las que tienen que acompañar o alcanzar un determinado nivel para entrar, ya sea en un club o lo que sea, lo pasan muy mal, y ni hablar los que no llegan. Así que bueno, básicamente la curiosidad me trajo. Buenísimo, gracias María Belén. Guille, te veo la manito levantada. Esto que estaban diciendo, ¿no? Y de los riesgos, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo deportivo, cuando nos alejamos de la congruencia, ¿no? Es decir, lo que tendría que ser un goce, ¿no? Un placer, se transforma en una obligación, en una carga, ¿no? Y eh, yo me ocupo bastante del tema, sobre todo el tema laboral, ¿no? Deportivo no es mi área, laboral sí. Y esto de hablar con alguien y ver el ámbito laboral como un ámbito de desarrollo personal, en general no es algo que normalmente se asume. No, se asume como el lugar donde vamos a trabajar, a ofrecer nuestro tiempo por un salario, ¿no? Por algo que nos dan por mes. Y no vemos todas las posibilidades de desarrollo que tiene en la medida en que lo asumimos como propio, ¿no? En que empezamos a ver de qué manera nos puede servir para nuestro desarrollo ese ámbito, ¿no? Bueno, eso, ¿no? El tema de poner el foco en la congruencia como objetivo de nuestras intervenciones, sean en cualquiera de estos dos ámbitos, especial, porque estamos hablando de estos dos, ¿no? Sí, tomando lo que decía María Belén, yo creo que el tema pasa por las adicciones o los excesos. No solo las adicciones son con algunas sustancias, sino que pueden ser al deporte, pueden ser al trabajo, y desde ahí, como decía Mariana, esta es una mirada humanista, la del counselor. Y a mí particularmente me gusta decir que el counseling no me define, sino que me complementa, porque yo llevo a mi trabajo de todos los días en una organización lo que aprendí en counseling, lo que aprendí en psicología organizacional, y por ahí, con esto de las dificultades a veces para insertar esta profesión en las organizaciones, más en organizaciones más grandes, que todavía no nos llegan a visibilizar como un auxiliar en ciertas áreas, como recursos humanos o otro tipo de áreas. Yo creo que tiene que ver un poco con esto, que a veces no vamos a trabajar de counselor, sino que vamos a cumplir alguna otra función complementaria, pero con una mirada humanista, con una mirada de respeto por el otro, de escucha, y desde ahí yo creo que se va construyendo el espacio para el counselor. Llevar esta mirada distinta, ¿no? Y más en estos tiempos, que estamos pasando a paradigmas nuevos, que ya venía de antes incluso de la pandemia y todo, y del trabajo virtual, pero se vienen dando en las organizaciones, más en las organizaciones de servicios, todo lo que tiene que ver con trabajos colaborativos y estos cambios de paradigmas, donde muchas personas hay que acompañarlas en ese cambio. Yo me imagino, por ejemplo, un cajero de un banco que estuvo 20 años trabajando, sentado en su trono, detrás de esa ventanilla, que le daba el título de cajero, con todo lo que eso implica, y que del día a la mañana, con el auge de las fintechs, con la virtualidad,
tiene que estar en su casa y se está reconvirtiendo y ya no va a trabajar en esa misma posición y va a tener que estar probablemente auxiliado por un robot de muchas de sus tareas a las que estaba acostumbrado y va a tener que participar en dailies y en metodologías de design thinking, de covisión, de co-construcción. Y esa persona se va a ver mucho más expuesta en su ámbito laboral, porque una cosa era de estar en su tarea todo el día, y otra cosa es estar compartiendo, aportando ideas de problemática que él tenía asumido que se las resolvía su jefe, y que hoy está llamado a participar, y eso que para nosotros por ahí es más común por nuestra formación, son espacios que yo creo que en las empresas hay mucho margen para poder acompañar. Y desde la asociación creo que un poco desde esta mesa, la visión de Damián y la que lo acompañamos es un poco esa, ¿no? Tratar de llevar esta mirada a las organizaciones. Perfecto, Sí. Néstor, muchas gracias. Sí, Guille. No, le quería pasar la palabra a Sandra, que tiene la mano levantada. Bueno, gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Yo lo que hice, porque es lo que me llamó la atención en este encuentro, es tomar palabras, pero tomar palabras que obviamente me hacen resonancia a mí, ¿no? Y que hablaron ustedes, que tiene que ver con esto de las limitaciones que vienen de las creencias, estoy totalmente de acuerdo, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con condicionamientos. De los objetivos que tenga tanto la empresa, la organización donde se trabaje, y en realidad el objetivo que tiene la persona o grupo que está dentro de esa empresa. Con esto que tiene que ver, que dijo Mariana, que es tan fundamental de la comunicación, tanto interna, ¿qué me pasa a mí con todo esto? O qué nos pasa como grupo dentro de esto, y la comunicación externa, cómo voy a comunicar y cómo me voy a interrelacionar. Y con esto que no podemos dejar de lado, porque estamos hablando de deporte, cuestión que a mí me costó muchísimo, porque el tema competencia, yo no lo tengo como algo, digamos, fundamental en el sentido de mi meta. Y me tuve que ayornar a esto de que justamente en el deporte lo primordial para las personas, para los chicos que van a hacer un deporte, es la competencia. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso desde nuestro rol de counselor y que tiene que ver con esto que los va a tener en esta pertenencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la institución, con la organización, dentro del grupo, y con esta pertenencia a este deporte, y cómo se une todo desde la congruencia, como dijo, creo que lo dijo Guillermo, ¿no? Que lo dijo Guillermo, esto de la congruencia, pero sobre todo de ser congruentes nosotros, cómo vamos a alinear todo eso para poder acompañar. Uní todas las palabras que dijeron ustedes, me pareció interesantísimo, y me ayuda a mí a poder pensar en esto de la competencia, cómo vamos a ser congruentes para poder acompañar desde ahí a los chicos y que no sufran esto que dijo María Belén, de esta cuestión de esta exigencia, ¿no es cierto? Y cómo poder acompañar nosotros desde ahí. Me parece muy interesante. Nada, gracias por dejarme hablar. Gracias. Buenísimo. Respecto a eso justamente de la competencia. Si nosotros podemos lograr que se tome más conciencia que esa competencia que existe también en lo laboral, pero quizás mucho más, bueno, no, existen los dos lugares, pero que la competencia nos invita a reflexionar y a superarnos, ¿sí? Y que sea una competencia que enriquezca de alguna manera a los que están compitiendo, ¿no? Que en esa competencia uno vaya creciendo y tomando esto como desde un lugar de superación, ¿no? Yo creo que si le sacamos la palabra competencia y hablamos de esto, de ir creciendo y mejorando, teniendo en cuenta un otro, ¿no? Yo creo que vamos a conseguir que esa tensión, tanto en un lugar como en otro, baje. Pero bueno, desde un lugar
de superación, de incentivo, de crecimiento, de desarrollo. Creo que va por ahí. Porque cuando uno logra hacer lo mejor de sí y siente que hizo lo mejor de sí y va creciendo para ese lado, aunque no gane, creo que no se siente la frustración de una forma tan abrupta, ¿no? Se siente como que hizo todo lo que pudo y que la próxima vez será, y seguirá entrenando para eso en la parte deportiva, seguro, y en la parte laboral entenderá qué debe hacer, qué no debe hacer, qué le gustó, qué no le gustó y qué puede mejorar también. Buenísimo, Dolo. Antes de darle la palabra a Vale, que tiene la manito levantada, quiero mencionar una similitud más también, y te dejo, Vale. Yo tengo la suerte y gracias que puedo acompañar a personas en los dos ámbitos, en el deporte y en lo laboral. Y hay algo fundamental como similitud, que es algo que nosotros podemos generar, que es un espacio de escucha y contención. Cuando generamos esta posibilidad de espacio de escucha y contención, más allá de la intervención que vayamos a tener, créanme que tanto los deportistas como las personas de una organización empiezan a percibirse y empiezan justamente a tomar conciencia de que hay otras formas o maneras de cómo mirar estas situaciones, estas presiones. Es muy interesante lo que sucede, ¿no? Pero esto se genera gracias al aporte que podemos hacer nosotros, generar este espacio libre de amenaza, esto lo sabemos, ¿no? Esto de espacio libre de amenaza, donde la persona pueda empezar a tomar contacto consigo misma, trabajar algunas resignificaciones, bueno, se puede hacer en los dos ámbitos, y es fantástico porque se ven resultados, no digo inmediato, pero se ven resultados, las personas empiezan a percibirse, y el equipo de trabajo o el equipo deportivo, después de estar con varios encuentros de espacios de escucha, contención y demás, terminan ellos siendo también, o brindando entre ellos, su propio espacio de escucha y contención. Esto de lo que decimos siempre de no generar dependencia y que trabajar en la autonomía, bueno, pasa también con los equipos de trabajo y con los equipos deportivos. Y esto lo vemos a diario cuando nosotros trabajamos. Nada, quería mencionar esto, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me acordé de algo que dijiste, Damián, hace un ratito, que tiene que ver con el liderazgo. Estoy medio desordenada en lo que quería decir porque vengo escuchándolos a todos, así que bueno, espero que me puedan entender porque soy medio volada cuando hablo. Yo trabajo, mi interés personal en este taller tiene que ver con que yo trabajo en una organización que atraviesa constantemente conflictos en cuanto a lo que es la circulación del poder, ¿no? Si hablamos tanto de un equipo de trabajo como de un equipo deportivo que compite, que tiene metas y demás, hablamos de una organización. Lo que subyace es la organización. Entonces, cuando hablamos de una organización, hablamos de gestión, como dijo Damián hoy, de liderazgo, de la importancia de entender, primero hacer un diagnóstico de qué tipo de liderazgos circulan, cómo circula el poder, cómo circula la organización, pero también hablamos de fortalezas y debilidades, ¿no? El famoso FODA, y esto yo lo engancho un poco con lo que estaban hablando de las limitaciones, ¿sí? Yo no le tengo miedo por ahí a la palabra limitación y no me parece contradictorio con una posición motivacional, es mi opinión personal. Más que nada porque uno tiene que conocerse a sí mismo, aceptarse, pero no me parece tampoco algo grave la frustración o la pérdida. Digamos, yo identifico a la presencia de un counselor o de un consultor, tanto psicológico como un consultor en calidad. También yo trabajé muchos años como consultora de calidad en gestión de sistemas. Entonces yo siempre estoy como enganchando algunas cosas que tienen que ver con lo laboral, con aquello que viene de mi experiencia, como decías, Damián, que uno va atravesando experiencias a lo largo de su vida laboral, entonces vas
como aprendiendo un poco más cómo juntar, digamos, el vasallaje que uno tiene, ¿no? Pero existe algo que me parece que el counselor que tiene mucha incumbencia ahí, que tiene que ver con el acompañamiento, no solo en generar un espacio de escucha, sino también de que haya alguien que se preocupe por vos, ¿no? Que te acompañe y que esté ahí, que puedas mirar, no sé, si es al lado de una pileta, por ejemplo, como hablaba Marcela hoy, ¿no? Cuando salís a hacer la abrazada, ver la mirada atenta de un otro. Yo recuerdo haber hecho deporte en mi juventud, y mis viejos nada, ni pelota. O sea, yo iba, me tomaba el colectivo, yo jugaba al softball, y me encantaba, y nada, no eran esos padres que, tengo que llevar a la piba el domingo a jugar, y no pasaba eso. ¿Y cuántos chicos, cuántas personas, incluso hoy en día, tengo que hacer deporte porque estoy grande y hay que manejar, digamos, la flexibilidad de los músculos y demás? ¿Cuánto necesitamos esta presencia de alguien que te recuerde por qué lo estás haciendo también, ¿no? Pero también aceptar esas limitaciones de decir, bueno, ya no puedo jugar al softball como cuando tenía 15 años, tengo que buscar la manera de poder utilizar mis recursos, utilizar mi cuerpo de la manera que me lo permite, pero también quitándonos esa carga, ese peso que tenemos hoy en día, de que estamos tan interpelados o exhortados a la competencia, a lo que hablábamos hoy, ¿no? La competencia es con uno mismo, o sea, reconocer su propia competencia en lo que está haciendo, reconocerse en la actividad, reconocerse en el placer que me da ser productivo o atravesar una meta, llegar a la meta y demás, pero no con esta imposición tan moderna o tan posmoderna, podemos decir, de la autoexplotación, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito deportivo, que sea un aliento que tenga más que ver con el placer, con el disfrute y vivir la vida, ¿no? No que la meta se transforme en el único objetivo, digamos, de lo que estoy haciendo. No sé si se me entendió lo que estaba diciendo, pero es lo que voy enganchando de lo de que estaban diciendo todos. Así que bueno, gracias por escucharme. Si se me ocurre alguna cosita más, vuelvo a levantar la mano. Pero era un poquito esto lo que quería decir. Buenísimo, Vale, gracias por A ustedes. compartirlo. Hay algo que mencionaste y que lo mencionó Marce también al inicio, me pareció muy interesante que la abordara ya desde temprano, esto de, como ella decía, ¿no? A veces es estar al lado de la cancha o al lado de la pileta de natación, a la salida del vestuario, quizás nuestra presencia. Gracias al vínculo que generamos con los deportistas o con los empleados, ¿sí? Vamos a meter también el ámbito laboral, pero nuestra presencia, nuestra sola presencia quizás para esa persona es en algún punto contenedora, ¿no? Exacto, los sí. ve y dice, estás acá, no sé si Marce tiene alguna experiencia para comentar, o Sí. Pau o Belén, que son de la Mira. mesa de deportivo, tienen algún aporte, pero la presencia para mí es fundamental. Sí, Marce, perdón. Ya. Sí, no, está bien. Yo fui escuchando un poco de todos y también me metí en el chat. Yo no hablo de limitación por no reconocer la limitación, sino lo que digo que va en contra del paradigma. Yo quiero aclarar que trabajo mucho en alto rendimiento y competencia. Entonces, cuando ponemos, sí, pues lo ponemos en forma conjunta con los consultantes, con el grupo de trabajo, con el cuerpo técnico. Es como como que no podemos pensar sino siempre hacia arriba. ¿Por qué no podemos pensar? Porque es como un no permitido. No sé, como que no puedes mezclar la carne con la papa porque vas a engordar. Una cosa así. Obvio que sí, que todos trabajamos y se sabe en realidad en el deporte que
vas a tener una competencia complicada, que vas a tener uno que haya lanzado más larga la bocha, o sea, se sabe, pero si uno va preparándose para una precompetencia en la parte que se practica, la meta planificación, entonces no le pongo, no estoy encaminado para ese logro de alto rendimiento. Por eso, al principio cuando hablaba de la parte de gestión, es muy grande y es muy diverso, porque además, si por ejemplo, si yo lo pongo en el plano del fútbol femenino, que ahora está en auge mundial, donde se necesitan un montón de manos, sobre donde se está yendo contra viento y marea, siempre digo lo mismo, no me gusta usar la palabra lucha porque parece de confrontación, pero bueno, hay que ir dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones de una forma como pisando fuerte, porque si no pisas fuerte estás pisando la banana y te patinás. Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero volviendo a lo que había dicho Guillermo cuando habló de la congruencia y sobre la competencia, hay que tener como la mente muy clara porque la congruencia casi se pierde en el momento que pensamos en competencia. Entonces, el mantenerse alineado con cuál es mi objetivo, cuál es mi plan precompetitivo, cuál es mi plan preentrenamiento, cuál es mi postentrenamiento, se abre una rama enorme. Y otra cosa, no me acuerdo si fue Guillermo o Belén, cuando hablan de lo mejor de sí, por supuesto, hay que sacar lo mejor que es de uno mismo, pero ¿qué pasa? También cuando se hace un acompañamiento desde el área de alta competencia, también estamos acompañando, es muy grande, estamos acompañando no solo el objetivo del deporte, sino el objetivo integral de la persona, que ahí está la familia, está su trabajo, porque hay muchos que hacen alto rendimiento y tienen sus trabajos, y trabajan 8 horas y entrenan después otras 6 horas. Entonces, es esto de qué hay detrás del deportista, la persona, porque hay una persona que tiene un montón de cosas. Entonces el counselor aplica también, por ejemplo, un caso que puede ser, es que necesita un aumento de sueldo porque necesita llegar a una olimpiada. Es fundamental. Si yo acompaño a una mujer es muy difícil que esté profesionalizada en el deporte dentro del fútbol, entonces necesita trabajar horas extras para poder pagarse la vestimenta y aunque esté jugando en primera categoría. Entonces, es muy amplio donde abordamos, donde podemos trabajar desde el counseling. Y otra cosa, cuando hablaban de las inferiores, en España, por ejemplo, se armó una presentación a la Academia de España para que a los chicos no se les pongan puntaje, para que compitan pero no compitan en liga, como algo diferente, para que realmente se focalicen en el aprendizaje del deporte y no en la competencia y en el resultado. Entonces esto que se ve, que la congruencia se termina como patinando cuando uno habla de competencia, bueno, se ve en otros lugares. Y sí, para redondear, para no irme dentro también de mi otra profesión, la familia hace mucho para que estos estándares de competencia, cuando se habla de alto rendimiento, pongan al atleta en un lugar como de descompensación, ¿no? Porque el primero que está gritando al lado de la cancha, o al lado de la pista de patinaje, o al lado de algo, es el padre. O un padre que le esté soplando al arquero para que ataje de un lado o del otro, porque ya está viendo, ¿no? Entonces no le deja el poder del aprendizaje al niño, y ya lo ve como un lado de competencia, y no está satisfaciendo el deseo del padre, bueno, y ahí se nos arma una bola enorme. Y que después, cuando llegan a la adolescencia, o cuando ya tienen que firmar contratos, no son firmados esos contratos porque piensan que lo que se creó de la familia, probablemente a la institución, no les reditúe económicamente. Entonces es un mundo enorme. Pero bueno, eso es como para cerrar. Y el counselor, si está trabajando con niños y con la familia, tiene un lugar de trabajo que el que quiera. Hay montones de instituciones deportivas que tienen esos espacios y que no están cubiertos. Hay muchísimo, por supuesto, después hay que ver los honorarios o no, pero en el rugby hay un montón de espacio para que pueda intervenir un counselor para trabajar. Se trabaja mucho con la familia, y al que le gusta el rugby, que hay muchos hombres en general, porque es bastante machista el deporte por sí,
aunque hay también rugby femenino y que también está en auge en algunos clubes y se está abriendo esos espacios. Bueno, no quiero seguir hablando. Pero bueno, nada, en realidad como, y en todos lados trabajamos. Y esa para mí es una diferencia, Damián, que no estamos trabajando en un gabinete. Podemos tener nuestro gabinete. Hay instituciones que no tienen mucho poder económico y no tienen gabinete para trabajar. Perfecto, gracias, Marce. Buenísimo. No, de nada. Bien. Tengo la mano levantada de Mirta hace media hora prácticamente, pobre, se debe estar acalambrada, y después te dejo a vos, Pau, que también tenés la manito. Mirta Flor. Hola, buenas tardes. No, Hola. igual muy cortito, porque en esto que preguntabas, Damián, de por qué te llamó la atención el título de esta convocatoria y demás, si bien yo no estoy muy familiarizada con el deporte en sí, o con lo que es el counseling laboral, sí me interesa mucho y lo empecé a ver, y la respuesta que di ahí es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y cómo se puede abordar desde ahí en distintos ámbitos. En mi caso en particular, en esta visión integral, si se quiere, desde lo biopsicosocial y espiritual, yo empecé a darle mayor... empecé a hacer como más hincapié en este concepto, porque también me empecé a formar en los últimos tiempos en lo que es yoga terapéutico y demás, pero dentro de lo que es la metodología del yoga, el wellness yoga, que tiene que ver inclusive con el abierto a la comunidad, para las actividades físicas y demás, y que esto se está promoviendo mucho en las empresas, inclusive como incentivo beneficio precisamente para los empleados, a partir inclusive de todos los efectos de la pandemia y demás. Así que inclusive una de las cosas que me llamó mucho la atención, uno de los referentes de la Escuela Internacional del Yoga, en la cual yo me estoy formando, estoy haciendo el máster y demás, es que habla, por ejemplo, de la psicología del deporte. Fernando Esteves Griego habla de la psicología del deporte y me nombra autores que para nosotros son conocidos, desde Ian, Viktor Frank y demás, o sea que está tan unido. ¿Por qué? Porque yo, una de las cosas que él decía, por ejemplo, es lo que es la inteligencia en los distintos planos, o en vez de inteligencia yo diría mejor gestión, ¿no? ¿Qué tan importante es la gestión emocional, la gestión espiritual, la incidencia que tiene las emociones en el cuerpo y demás? O sea que el abordaje es bastante amplio, el counseling desde allí para trabajar en todo lo que tenga que ver con lo deportivo, yoga o cualquier otro tipo de actividad conexa. Nada más que esto. Buenísimo, gracias. Guille, perdón. Está muteado, Guille. Bajo la mano. Ok, bueno. Guille, ahí estás. No, le damos el pase a Paola, digo. Ah, bueno, dale, perfecto. Pensé que ibas a decir algo. Dale. Bueno, gracias. Primero, feliz día a todos, buenas tardes. Y bueno, justamente quería como, digamos, acercarme un poco más a estas cosas de las similitudes, ¿no? Y había notado varias cosas, algo que escuché de Guillermo, ya hace un tiempo ya, que escuchamos después, con respecto al desarrollo personal en las empresas, ¿no? Digo, por ejemplo, en mi caso vengo de experimentar, trabajar en lo que es el clima laboral y en una empresa como Naranja, ¿no? Donde le da muchísimo hincapié a esta cosa del desarrollo personal y la autogestión. Y acá digo, ¿no? La similitud con respecto a los grupos de deportistas en los equipos, que también se llega a esto, con estos espacios de escucha, el chequeo permanente, tanto del empleado, ¿no? Como estas grandes empresas que empiezan como a empezar a
a gestionarse, ¿no? Empezar a escucharse, a gestionar sus propias emociones. Y esto en los grupos de deporte también es así, porque digo, me parece que desde nuestro lugar le damos como pie a que el deportista también empiece con este chequeo y también se empiece a desarrollar personalmente, ¿sí? Esto es algo que anoté. También algo que escuchaba de Dami, que me pareció interesante, esto de los espacios de facilitador, que creo que se van creando tanto en las empresas o en los grupos de empresa, como en los grupos de deporte, esta cuestión de que siempre hay alguien que después empieza como a tomar este rol de o uno o varios dentro del propio equipo, de facilitar estas charlas, ¿no? De ver cómo se sienten, de generar esto. Por otro lado, anoté como un montón de cosas. También escuchaba a Néstor este ejemplo que había dicho de las entidades bancarias, ¿no? De los cajeros, de los equipos de cajas, que se tiene que elaborar muchísimo la confianza, que digo, también se elabora muchísimo en los grupos de deporte, ¿no? Sobre todo en los que son equipos de deporte. Y en las exigencias, porque hoy en día en las empresas no solamente hay objetivos individuales, sino también hay grupales, y me parece que un poco de esto habla de los equipos de deporte también. Y bueno, claro está que coincido totalmente con, creo que, no sé si era Belén o Valeria que había dicho esto, ¿no? Que también a pesar de estos objetivos propios, que no termine siendo algo que realmente sea contraproducente y que termine generando tanta presión en uno que, digamos, se pierde como el disfrute de lo que está sucediendo, ¿no? De este proceso que está sucediendo. Y algo que quería agregar, y con esto más o menos cierro, porque bueno, venía escuchando un montón, entender que de ambos lados también, de ambos ámbitos, se encuentra como esa faceta de potenciar también los talentos que tiene cada uno dentro de ese equipo, ¿no? Tanto lo laboral como en el equipo de deporte. Bueno, quería como, digamos, hice como una síntesis de esas similitudes que encontré, que me parece que son muy poquitas las diferencias, tal vez o por ahí se pueden hacer diferentes dinámicas, pero para mí hay muchas más similitudes que diferencias. Bueno, eso, gracias por el espacio. Gracias, Pau. Buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Alguien de la mesa? Si no, de las dos mesas, deporte, laboral, alguna similitud más. A ver, creo que hay una similitud que es obvia, pero acá nada es obvio. Lo voy a decir yo como para que ya quede aquí. Pero es el tipo de servicio que podemos prestar, ¿no? El servicio de capacitación, taller, grupos de encuentro. Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito deportivo lo podemos hacer. Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Todos Sí. de acuerdo? Perfecto. Listo, nada. Lo quería mencionar como para que ya quede en esta grabación, que es algo que podemos hacer. Pero ¿qué tipo de capacitaciones, ¿no? ¿Qué tipo de talleres? ¿Qué tipo de encuentros? Hay algo que me gusta decir, mientras hablabas, Pau, no me había notado una palabra que me resonó, que es, en realidad no dijiste esta palabra, el concepto. Voy a venir con esto y después vamos con el tema de capacitaciones, porque si no se me va a ir. Agente de cambio. Gracias a la intervención que podemos tener nosotros en las organizaciones, en el deporte, las personas que participan son posibles agentes de cambio, tanto en un equipo deportivo como en un equipo laboral. ¿Qué es un agente de cambio? Es una persona que a través de sus actitudes, a través de su conducta, genera pequeñas intervenciones que apuntan a un bienestar. Entonces después tenemos quizás a un equipo deportivo donde el capitán o la capitana puede estar trabajando con nosotros cuestiones personales para mejorar su liderazgo. Este capitán o los referentes de algún equipo deportivo se pueden terminar convirtiendo en agentes de cambio. Son estas personas que, también lo podemos trabajar en el ámbito laboral, que van a poder contener situaciones, orientar, estar un poco más
listas o preparadas para la toma de decisiones, para delegar, para comunicar, ¿sí? Porque lo hacen quizás de una manera mucho más consciente, teniendo en cuenta o en consideración cuestiones que otras personas por ahí no las tienen trabajadas o abordadas. Entonces la posibilidad de contar con estos agentes de cambio en los dos ámbitos es algo positivo. Lo anexo con capacitación, ¿no? Esto es mío, ¿no? Lo anexo con capacitación, quizás capacitar sobre un posible formación en agentes de cambio o en habilidades blandas para los dos ámbitos. Habilidades blandas como la escucha activa, como la empatía, como la toma de decisiones, como la coordinación de equipos. Habilidades que son necesarias justamente más allá del conocimiento o destreza física que vos tengas. Conocimiento específico para una tarea laboral, destreza física o aptitudes para tal deporte o tal puesto. Tener estas habilidades blandas ayuda a trabajar el aspecto mental y emocional del deportista y de las personas que trabajan, de los empleados y empleadas, de los directivos, de los supervisores, del cuerpo técnico. Fíjense cómo se va abriendo el abanico de posibilidades y oportunidades, buscando similitudes. Y hasta no me quiero animar a decir que para mí una de las diferencias sería solamente el ámbito de aplicación, pero nada más. Guille, tengo tu garrita levantada. No, tengo ganas de decirte que en esta oficina hoy te convertís en héroe, diría Mascherano. Digo, para cambiar un poco el ambiente. Algo que me quedó resonando porque me ha pasado en mi ámbito laboral, y esto de ser vistos, ¿no? La importancia, quizá la intervención más poderosa que podemos hacer como counselor es estar presentes para alguien, ¿no? A mí me ha pasado con algunas personas que trabajaban conmigo, que venían a agradecerme que los había visto trabajar, los había mirado, ¿no? Y uno dice, pero ¿de qué estamos hablando, no? Y suele pasar también, no solo en los niveles más bajos del organigrama de la organización, a veces nos encontramos con gerentes que nunca nadie les prestó atención, ¿no? Es decir, están ahí, son el jamón del medio entre los de abajo que lo hacen responsable por todo y los de arriba que lo presionan para que los de abajo hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y nunca nadie le preguntó cómo se sentía ese día, ¿no? Suelen ser puestos con una enorme carga emotiva, sobre todo, porque la persona tiene que jugar un rol para el cual no siempre se encuentra cómodo. Y a veces una palabra de decir, che, ¿cómo estás hoy? Y el tipo se desarmó porque alguien le prestó atención y se le cayó la coraza, ¿no? Y nada, me resonó esto de verme parado al lado de la pileta y verme parado al lado del tipo que maneja el Clark y prestarle atención a la persona que está haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Y lo poderoso que puede ser eso para que una persona se sienta persona, ¿no? Que en definitiva, haciendo lo que haga, es lo que buscamos de alguna manera lograr con este estar presente, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. Gracias, Guille. Bien, estar presentes. Qué lindo eso, me gustó. Si me permitís, si me permiten todos, entre todos, cuando hablaba Pau sobre la confianza, creo que fue Pau que habló, sí, Paola, que cuando trabajamos dentro de, muchas veces, suele pasar, ponerle que hay instituciones que trabajan con un departamento de psicología, donde el psicólogo es de la institución, y a veces vienen cuerpos técnicos con los psicólogos. No sé si por ahí a ustedes también les pasa donde están trabajando, ¿no? Pero que puede existir desconfianza algunas veces, no digan todas,
yo hablo particularmente en fútbol, que también es lo que más trabajo, que los deportistas tienen que lograr con nosotros, y nosotros tenemos que lograr con ellos, que tengan la confianza suficiente para que puedan contar con nosotros en cada uno, y que no piensen que si nos están contando algo, se lo vamos a ir a decir al, no sé, está atravesando una situación de crisis familiar, y que no lo quieran contar porque se lo podemos ir a decir al cuerpo técnico, y por eso no lo pongan y no lo citen, y para ellos es determinante que lo citen el fin de semana. Entonces, ese es un trabajo como de hormiga constante, porque puede pasar. Y otras veces, si está el departamento de psicología, dependiendo de la institución, piensan que no importa muy bien mucho lo que se le diga, porque total no tienen incidencia en el cuerpo técnico que me vaya a poner o no. Entonces, en ese trabajo con el deportista a veces también puede parecer lento, pero creo que nunca hay que dejar de lado lo que somos, y que nuestras actitudes y nuestros pilares rogerianos son como nuestra fuerza, pienso yo. Yo a veces yo lo tomo así, ¿no? Que nuestra experiencia es nuestra máxima autoridad, como que para mí eso es lo máximo. Entonces, nosotros de ahí tenemos muchas veces las habilidades y las capacidades para que los deportistas vayan trascendiendo en el deporte también. Eso, nada más. Otra coincidencia, ¿no? Claro. En una organización vos estás haciendo una encuesta y las personas no saben si vos vas a ir con el cuento a la gerencia o realmente estás ahí para ayudarlos o qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Esa creación del vínculo de confianza creo que es necesaria en ambos ambientes. Totalmente. Otra cosa que también dijiste es cómo influye la vida personal de este deportista que por ahí tiene una situación familiar en lo que está haciendo, y en lo laboral también. Alguien que está atravesando un duelo, alguien que está atravesando algún divorcio, cómo eso también le influye al momento de llegar a la empresa. Y cómo a veces estos espacios que decía Dami, de escucha, ¿no? En algún punto pueden ayudar, colaborar a que esa persona esté mejor en el ámbito laboral, en nuestro caso, y en el deportivo, en el tuyo. Total. Yo, como dice Damián, no lo encuentro, ahí se lo encontré, que me parece re importante dentro de la labor de los counselors, que aquellos que no se lo plantearon en algún momento, presentar proyectos a las instituciones deportivas. Es un lugar en el que está súper descampado en nuestro ámbito, y hay muchísimo para hacer. No sé si es económicamente redituable, pero no pierdan las esperanzas, presenten proyectos, porque las instituciones deportivas, hoy por hoy, como, no me acuerdo quién dijo, quién habló, pero que estaba haciendo el taller o el máster de yoga, se está hablando. Entonces, ahí está Mirta, es una oportunidad, una súper oportunidad para los counselors en ponernos a trabajar y presentar proyectos que de todo: prevención, acompañamiento, familia. Bueno, ahí en la parte de niñez estamos como un poco limitados, pero si abarcamos la parte del acompañamiento a los padres desde el lado de la familia, se puede un montón. Hay un montón de campo de acción. Es brillante, y como creo que lo que surge de acá es una institución, es una organización, tiene muchas similitudes excesivas con lo laboral, que permite un lugar de trabajo para el counselor súper importante. Así que yo pienso que pueden ponerse manitos en acción, presentar proyectos, porque yo creo que con un par de observaciones en alguna institución, club deportivo, barrial, el que tengan cerca de su casa, que no se tienen que ir a muy lejos. Yo les puedo asegurar que hay sociedades cerca de sus casas, de un montón de rubros, que pueden
pueden trabajar. Y es muy lindo trabajar en deporte. Aunque sea competencia o no competencia, hay tanto como las emociones mismas hay. Y cada vez me parece que hay más. Así que la parte de reeducación emocional también es re lindo abarcarlo. No sé, hay muchísimo por hacer. Así que me parece que está bueno. Totalmente. Y sumado a esto que dice Marce, también para el ámbito laboral, ¿no? Todas las posibilidades que se abren y que podemos contemplar. El tema es contemplarlas y tener esta actitud que a mí me gusta decir, actitud emprendedora. Porque si no tuviéramos esta actitud emprendedora, nos quedamos en el consultorio esperando a que toquen el timbre. Y la actitud emprendedora es lo que nos lleva a, che, ¿cuántos somos hoy? Acá hay 27, hace un rato éramos más. A ver, y si nos juntamos un par de nosotros, armamos una propuesta, la presentamos en un club barrial o en una asociación, lo que sea, llevamos el counseling al campo. Vamos, ojo, yo no estoy diciendo que el consultorio que no es suficiente, ¿no? No, a ver, dentro de nuestra propuesta, el espacio de consultorio puede ser también una alternativa. Después está todo el trabajo grupal y de campo que podemos hacer en el ámbito deportivo o en el ámbito laboral. Yo cuento brevemente una experiencia, después si cada uno de ustedes quiere contar alguna experiencia para ilustrar esto. Arranqué con Mauro y con Carolina hace unos meses atrás a trabajar con un equipo de futsal. Y arrancamos al principio con Mauro haciendo encuentros para deportistas, ¿no? para el equipo de futsal. Como el counseling deportivo consideramos que es un proceso dinámico y flexible, el DT, debido a la presencia que fuimos teniendo con los chicos y demás, nos propone formar parte del cuerpo técnico. Entonces, tuvimos esa cintura, ¿no? Esa flexibilidad justamente para adaptar el rol a esto que nos estaban pidiendo. Como vimos que el trabajo grupal y el trabajo con el cuerpo técnico no era suficiente, ¿por qué? Porque vimos que aparecían individualidades en lo grupal. ¿Y qué hicimos? Propusimos trabajar también el espacio individual con los deportistas. Y es así que arrancamos con lo grupal, después se dio la posibilidad de trabajar organizacional, porque estábamos dentro del cuerpo técnico, y después se sumó lo personal, el trabajo individual, sin querer queriendo. Esto fue gracias al vínculo que se va generando. Entonces, si nosotros pudimos hacerlo, los demás van a poder hacerlo también. Hay posibilidades. Es cuestión de, como suelo decir, iluminar la necesidad de counseling, ¿no? Guille ya está cansadísimo de escucharme decir esto, pero si nosotros no iluminamos la necesidad de counseling, ¿cómo vamos a pretender que nos vean como una opción? ¿Cómo vamos a pretender que nos vean como una posibilidad de trabajo si no iluminamos la necesidad de counseling? La sociedad, los clubes, las empresas van a apostar siempre a lo mismo, consultoras, coaching, psicología, pero si nosotros no presentamos una propuesta de intervención, o no nos hacemos ver, o no iluminamos las posibilidades que nosotros podemos tener para aportar en esos ámbitos, y vamos a estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, las aliento a desarrollar este rol en estos dos ámbitos y en otros ámbitos, porque hay muchas similitudes y nos podemos unir justamente para seguir difundiendo la profesión. Después vemos de qué manera y cómo, pero es lo positivo. O mismo por lo menos en lo personal, pero me imagino que de la mesa de deportes seguramente opinan todos igual, creo que no necesito pedir autorización, pero creo que todos van a estar de acuerdo, que si tienen ideas, si tienen un proyecto y quieren que nosotros, desde ese lugar, con un poco más de experiencia de lo que puedan llegar a tener ustedes, no es que nosotros estamos explotados de experiencia, no, para nada, pero que cuenten con nosotros, con la posibilidad de armar proyectos, de ver con otros ojos desde el lado del deporte, y que sean proyectos que después, por supuesto, tengan el nombre y apellido de cada uno de ustedes, ¿no? Que nosotros solamente desde la experiencia y sugiriendo lo que sea,
pero hay mucho por trabajar desde esas observaciones particulares de las individuales, desde los sectores individuales que hablaba recién Damián. Entonces, cuenten con, por lo menos de la mesa de deporte laboral, yo ahí no estoy, pero porque para eso estamos dentro de la asociación, para hacer un soporte para proyectos para la expansión real de nuestra profesión, a la cual nos convoca hoy estar acá y celebrando. Pau, no sé. Sí, totalmente. Antes de que darle el lugar a Pau, quiero sumarme a esto que decís, Marce, y decir que, por ejemplo, desde la mesa laboral, como para poner en contexto también, estamos trabajando actualmente en propuestas de servicio a la comunidad. Y además tuvimos la suerte y la posibilidad de que nos invitaran a un evento, a la asociación, nos invitaran a un evento en San Martín, en una, se llamaba exposición de mesas de negocios. Mesas de negocios, sí. Mesas de negocios. Tuvimos la posibilidad de estar con cerca de 250, 300 empresas aproximadamente, con un stand, con un equipo de counselors especializados en laboral, y contactarnos con esas 200, 250, 300 empresas, contactarnos, llevar un folleto, hablar, conversar. Dolores, Guille, Néstor estuvieron presentes, y digo, nos sorprendió, ¿sí? Nos sorprendió la poca resistencia que había a escucharnos. Es más, había muchas necesidades y nos decían, che, esto es lo que necesitamos, che, me pasa tal cosa, che, tengo estas necesidades, quiero trabajar en liderazgo porque no sé cómo liderar a mi equipo, ¿no? Esto creo que Guille lo decías del INTI, era, no me acuerdo ahora, Guille, del INTI. Y nos fuimos de ese evento con un montón de contactos para empezar a realizar trabajos en conjunto con esas organizaciones. Claro. Y es un poco esto, ¿no? Difundir el counsel, en este caso desde la asociación, pero después cada uno lo puede hacer desde su lugar, ¿no? Y desde sus equipos de trabajo. Hay mesas de trabajo como la de laboral y la de deportivo. Bueno, se pueden abrir más mesas todavía. ¿Se necesitan manos? Sí, siempre se necesitan manos. Porque solos vamos a estar un poco limitados, pero si Deportivo, estamos juntos acordate. vamos a tener más alcance. Digo, deportivo, acordate la participación en el campeonato de tenis de mesa, que tuvimos un lugar bastante preponderante, ¿no? También estuvimos presentes en un campeonato argentino de tenis de mesa, y se nos dio mucho lugar. Teníamos uno de los stands más grandes que había en el campeonato, y pudimos interactuar con los familiares, con los deportistas, con las organizaciones. Y ahí mucha gente conoció que existe el counseling, más allá del counseling deportivo. Empezó a ver, sobre todo vieron la utilidad de eso, de lo que les estábamos hablando, ¿no? Claro, exacto, Guille, me había olvidado de esa experiencia, que son experiencias, a ver, son oportunidades que se nos acercan a través de nuestros socios y socias. En este caso fue un socio, fueron dos socios, Mauro y Ezequiel, que dijeron, che, vamos a participar en un torneo nacional de tenis de mesa, participa todas las provincias, quieren participar como asociación y los acompañamos. Y así cada socio o socia que presenta un proyecto, una idea, siempre que sea viable y que vaya con los objetivos de la asociación y con la difusión del counseling, vamos a acompañarlos. Y así estamos trabajando actualmente. Entonces, esto es posible, lo podemos hacer. Más gente todavía está conociendo lo que es el counseling laboral, lo que es el counseling deportivo. Hoy la realidad es muy distinta a la realidad que teníamos hace 5 años atrás. Creo que en estos últimos 5 años la inserción de los counselors en estos ámbitos fue fundamental. También tenemos un contexto que nos ayudó, que es la pandemia. Totalmente. La pandemia ayudó mucho a que las organizaciones, sea cual sea el rubro y el servicio que presten, dijeron, che, hay muchas personas que no sabemos qué hacer con esto que pasó. Digo, volvieron de estar encerrados a trabajar en las oficinas o a entrenar. Estas personas que volvieron quizás con miedo a perder el trabajo, temas de frustraciones, temas de volver a vincularse luego de estar todos encerrados con barbijos cuidándonos. Digo, se necesitaba mucha contención. Y esto, las organizaciones quizás no estaban preparadas para esto. Carpetas médicas, alta rotación, volver a vincularse los empleados entre sí, ¿no? Esto de generar conciencia de ahora estamos trabajando en conjunto, antes estábamos trabajando virtualmente. Bueno, ¿qué nos pasó cuando trabajamos virtualmente? Y puedo seguir hablando. Perdón, Pau. Sí.
Bueno, nada, yo quería contar algo muy chiquito, y esto que hablaba Damián, ¿no? De difundir nuestra profesión, y algo que decía Marcela, poder animarnos también a mandar propuestas también a lo que son las instituciones de barrio. En mi caso, por ejemplo, hace 2 semanas aproximadamente mandé como una propuesta, ¿no? Desde el deporte, y dije, bueno, mandé mails a muchas instituciones, inclusive a grandes clubes. Algunos responden, otros no, y digo, hace poquito, en 15 días, después me volvieron a reenviar un mail: che, ¿y qué es el consultor deportivo? ¿No? Preguntando esto. Finalmente, bueno, tuvimos como un ida y vuelta, vamos a tener un taller, porque bueno, me dijeron, che, no sé si podemos hoy costear, digamos, porque es un club muy de barrio, no podemos costear tal vez lo que es un encuentro todas las semanas, pero por ahí podrías venir a hablar con respecto a las emociones, hacer algún tipo de taller. Digo, me parece que, nada, quería decir esto, ¿no? Quería incentivar y decir que sí se puede, que realmente hagamos redes de colegas, que mandémonos, que hagamos notar que estamos, porque en realidad hoy me parece que está este campo como, che, ¿y qué hacen? No son psicólogos, ¿no? Porque está como esta cosa de que empiezan a preguntar, y me parece que está abierto esto. No es que, y digo, es una institución de barrio, ¿no? O sea, le están como dando importancia a que los chicos, digamos, puedan como empezar a gestionar sus propias emociones, a mejorar el desempeño. Y bueno, nada, quería comentar un poquito esto porque me parece bueno difundir y acentuar nuestra profesión, nuestra vocación. Mandémonos, veamos cuáles son las propuestas, charlemos, insistamos, hagamos grupos de laburo, pero bueno, nada, quería contar eso breve, muy chiquitito, pero bueno, se tienen respuestas del otro lado, por eso digo, ¿no? Hay que seguir como difundiéndonos y haciéndonos cada vez más fuertes en este aspecto, no solamente en el deportivo, sino en el laboral y otros ámbitos también, ¿no? Pero bueno, quería contar eso, muy breve. Gracias. Buenísimo. Gracias, Pau. Gracias. Guille, ¿vas a hablar? No, buenísimo, decía, me encantó la experiencia, una experiencia real, ¿no? Como ven, hace un tiempo teníamos encuentros en que todos eran ideas y posibilidades, ¿no? Y ahora estamos viendo ya casos concretos, casos de campo real, ¿no? Bueno, animémonos. Si el trago parece muy grande, y hace falta que atrás esté el sello de una asociación como la Asociación de Counselors, bueno, veamos la posibilidad de que eso suceda también, algún proyecto conjunto como para, digamos, si algo es un trago un poco demasiado grande de tragar, bueno, quizá una asociación pueda ayudarnos a hacerlo, ¿no? Si no, no descarten la posibilidad de hacer algo en conjunto. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Bueno, si les parece, y viendo ya la hora, vamos, no digo emprendiendo la retirada, pero nos gustaría, porque voy a incluir a las mesas, que nos cuenten qué se llevan del encuentro de hoy. Pero antes de pasar esa etapa, me gustaría también pedirles a las mesas si alguien de los integrantes, de las integrantes, quiere comentar algo, quiere aportar algo. Belén, Néstor, Dolores, Marce, Cristian, Guille, yo. Bueno, rompo el hielo para no hacer Dale. que nadie va a hablar de cosas, pero Belén, estuviste súper callada. Hola. Ella tiene muchísimo por hablar porque trabaja en discapacidad en el deporte, pero bueno, hoy no sé por qué, porque le gusta hablar a ella, pero no nos dijo nada. Bueno, nada, encantada de haber participado. Bueno, y miren, ya motivé a una oradora. Sí, no, me quedo acá como, bueno. Hola. Como estaban hablando también vos, como los límites, ¿no? Como en el deporte.
Yo lo pensaba como, bueno, en el deporte de alto rendimiento, como decías vos, como el límite, como que no tienen, como no tener techo, como no piensan, bueno, voy a disfrutarla, sino, bueno, voy a bajar los tiempos en este caso, o a podio, no, no es como, por ejemplo, si yo me pongo de ejemplo, dicen, bueno, deportista, Belén, no me siento deportista, sino que yo hago deporte por diversión. Entonces digo, en ese sentido, como las diferencias en el alto rendimiento y en el deporte por diversión, sí, por, digo, lo mío sería más como, bueno, cruzar el arco. Entonces sería ya otra cosa, el entrenamiento, las comidas, porque el deportista en sí, yo lo veo como que vive para eso, es su vida el deporte. Entonces, como ahí es como, yo creo cuando vos hablaste, me resonó eso, como bueno, pensar que es un límite también, o como vos decías, yo soy una persona con discapacidad, estoy en silla de ruedas, entonces digo, ¿qué es el límite para cada uno? Como chequear en eso, como hacemos en consulta, bueno, vos me estás hablando de límites, ¿qué es para vos el límite? ¿Qué te lleva a vos a pensar en la palabra límite también? No, me parece. Sí, sí, no, sí, buenísimo, buenísimo, sí. ¿Qué te pones vos como límite? Sí, por eso quería remarcarlo después de que fueron charlando todos, es esta diferencia del alto rendimiento con el que no es alto rendimiento, aunque existe una competencia igual. Son Sí, o si no, también en la competencia, que es para mí la palabra competencia, ¿qué me lleva a mí pensar en competencia? Porque como hablamos de los niños también, los padres hablan en competencia y es ganarle al otro, y si no, como hay muchos padres, también no, la gran mayoría, por no decir todos, porque no todos son iguales, pero digo, si no, no vas a fútbol. Si te saco fútbol o te saco otra cosa, si vos no rendís 100% en fútbol. Entonces digo, esas exigencias como el pisar cabezas, o bueno, mis exigencias, y entonces yo se las transmito a mi hijo, pero por mis propias frustraciones. Por eso en los niños se trabaja mucho con los padres. Pues, en general, también cuando vos sos adulto, también llevas esa carga en vos. Entonces, cuando vos te ven potencial para un deporte de alto rendimiento, vos decís, vos ahí te replanteás tu vida deportivamente, decís, no, bueno, yo realmente quiero, o por las creencias, las limitaciones que me pusieron, o me inculcaron en mi casa que vos tenés que ser deportista, porque en casa todos somos deportistas. Entonces, eso es como una carga muy grande, las limitaciones también que yo me pongo, o que el otro me impuso, que bueno, vos no vas a llegar a nada, o también como me incentivan también desde chiquito, porque ahí está todo, mi potencial o no mi potencial, pues en base a lo que me inculcaron desde chico. Digo, yo soy gracias a lo que me pasó. Entonces, Total, bueno. como decía ese, sobre la creencia. Yo, por ejemplo, voy a dar este ejemplo, y si no, igual podríamos charlar un montón, pero yo trabajaba con una familia de deportistas, y el hijo en un deporte de hipismo, y el hijo decía el padre, a mí me dan alergia a los caballos. O sea, no quería saber nada con la continuidad de la profesión que estaba como súper arraigada en la familia. Y eso hay que escucharlo, y un padre, por eso apareció esa deportista y alergia. todo. Por supuesto, no tenía alergia. No, sí, pero digo, que... si aparecen esas alergias o esas cosas. Sí, siempre digo, que entraba al camino de boxes, estornudaba. Y en realidad que él tenía alergia a los gatos. Sí. Pero bueno, él decía que tenía alergia a los caballos. Pero bueno, es así. Las familias, las creencias, como dijo Ezequiel, esas situaciones de encuadre que se arman, y son enormes y son muy lindas para trabajar después del counseling. Sí. O si no, también del tema de discapacidad y deporte, también como limitación, que una persona podríamos pensar, personas con discapacidad pueden o no pueden hacer deporte. ¿Qué los limita?
¿Los limita o no los limita? Digo, todas esas preguntas como, vos podés correr estando en silla, ¿corres o no corres? Es como, sí, corro, diferente, porque no es con los pies sino con la silla, pero mi silla representaría los pies. Entonces, corre o no corre, o también hablando de, no sé, todos los deportes son para todos, también para las personas con discapacidad. Digo, hay de todos los deportes, todos se pueden hacer, las personas con discapacidad. Hay para vóley también, que es vóley sentado. Estuve hablando con un director técnico ahora que hablaron de para vóley, y me dijo, sí, y me agarró, me dijo, ¿vos te interesaría probar el deporte de para vóley? Y me dijo, sí, bueno, te llamo, arreglamos para que vos vengas, para que pruebes, para que mires, y si te interesa. Y también le ofrecí, si quería, como counselor, digo, para estar ahí con ustedes, si no tienen a alguien, para que los acompañe. Y me dijo que estaría bueno, porque tenían psicóloga deportiva, pero ahora ya no, hace un tiempo que no, así que sí, me dijo que estaría bueno, que no lo había pensado desde ese lado. Así que sí. Claro. Se Pero puede sí, hacer mucho. sí, el deporte da para un montón. También, ¿no? Bueno. Mariana recién había levantado la mano. Sí, Sí, estoy acá. Bueno, no Perdón. sé si querías despedirte, que cerremos. No. Pasa que tengo que dar clases ahora, entro a dar clases y me quiero despedir de ustedes. Le quiero agradecer a las dos mesas por participar y a quienes estuvieron presentes por compartir y escucharnos. Los dejo en manos de las dos mesas, coordinen el cierre y disfruten el día de hoy. Feliz día. Y sigamos difundiendo el counseling con responsabilidad ética y desde el amor, ¿no? Como lo sabemos hacer. Gracias y nos volvemos a ver en otro momento. Cuídense mucho. Gracias, mesas también. Chao, gracias, Dami. Qué bueno esto de mesas, Sí. sillas. Pero, no, nos vemos. Sí, yo quizás me quedo con estas ganas de seguir haciendo, ¿no? De encontrar que, más allá de las similitudes o alguna diferencia, de encontrar siempre espacios para poder seguir creciendo, seguir ayudando, básicamente, a que todos estén mejor, ¿no? A que las personas estén mejor en el ámbito que sea. Desde la mesa, obviamente que los invitamos al que quiera participar o presentar un proyecto que nos convoque si lo cree necesario, e invitarlos a que continúen desarrollando y fomentando el counseling en el ámbito que sea. Para seguir con la onda pileta, que se tiren a la pileta, naden profundo y armen lo que surja. Como dijo antes Damián, empezaron por un lado, después otra cosa te lleva a la otra, y hay mucho espacio para trabajar, muchísimo. Así que bueno. También invitarlos a participar de las mesas. Yo les aseguro que son usinas de ideas las mesas y se van a encontrar con muchas cosas que jamás se les hubiera ocurrido que podían hacer, y realmente son muy motivacionales las mesas porque podemos dar rienda suelta a lo que nos gustaría hacer y lo mejor de todo es que podemos hacerlo, no solo pensarlo. Eso un poco cerrando, a menos que alguien más quiera decir algo, es esto, cerrar con una invitación, ¿no? Una invitación que yo realmente he aprendido muchísimo escuchando las experiencias de todos, ¿no? Es como una supervisión. Digo, aprendemos de lo que los demás hacen y dejan de hacer en las entrevistas. Bueno, acá también esta última semana me he sorprendido con propuestas y con ideas que yo creí que tenía mucha imaginación, pero no se me ocurre todo, porque cada uno tiene su trayectoria, tiene sus ámbitos, y son realmente muy, muy, muy ricos todo lo que nos llevamos de ese trabajo conjunto. Bueno, nada.
No sé si alguien más quiere comentar algo. No, solo reafirmar esto que decías, Guille, del espacio, un poco que la asociación la hacemos entre todos, esto de militar el counseling, que creo que es un poco la idea de todo, de poner en algún lugar de más importancia esta profesión. Y es cierto, yo me volví a sumar a la asociación ahora hace poco, y la verdad que en las mesas en las que estoy hay buena receptividad, se pueden llevar las inquietudes personales, hay sinergia para generar proyectos, y nada, bienvenido a todos los que quieran sumarse. Ok. Bueno, y al mejor estilo de Damián, me gustaría que nos, que se llevan, si lo pueden resumir, porque es un feedback muy hermoso para cuando hacemos un encuentro. María Belén. Nada más. Bueno, es la primera vez que participo de un encuentro en la asociación. De hecho, bueno, no soy socia, así que me voy a asociar ahora. Les agradezco a todos la generosidad, no me imaginé que era de esta manera, o sea, esto de la participación y el apoyo y que llevemos propuestas y el acompañamiento. No me sorprende, era de esperarse de counselors. Así que muchas gracias, es un placer, y ahora me quedo para la otra mesa. Okay. Muchas gracias, muy lindo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Lidia. Bueno, esto que escuché continuamente, que es la palabra persona, más allá de todos los ámbitos, que es lo que nos define. Nosotros acompañamos personas. Los ámbitos en los que se desarrollan justamente son sus ámbitos de desarrollo. No vamos a esos ámbitos, sino a la persona en esos ámbitos. Y eso es lo que veo que está siempre presente. Vengo de más temprano en el encuentro de género, y eso es lo que nos destaca la profesión, el que nosotros estamos continuamente con la persona. Y es a la persona a la que invitamos a nuestro espacio, la que invitamos a desarrollarse, la que invitamos a que nos permita acompañarlo. Entonces, eso es lo más hermoso que me llevo, que sigue siendo la persona lo más importante en todo nuestro trabajo y en todos los ámbitos en los que nosotros nos dedicamos, las especializaciones, siempre está presente la persona. Así que sigo con eso. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Muy bien. Ok, vamos cerrando porque se nos viene el otro encuentro y nada, agradecerles muchísimo por haber participado, por estar presentes, por brindarnos su experiencia y su presencia. Sí, muchísimas gracias, y si quieren podemos desmutearnos y darnos un aplauso por nuestro día de counselors, ¿sí? Feliz día, grande encuentro, me encantó. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Chao, feliz día. Chao, chao. Chau, chau, chau. Chao.